¿Ustedes cuántos habitantes de calle creen que tiene Bogotá? Deme una cifra, Jennifer. ¿Cuántos habitantes de calle tiene Bogotá? 8.000 habitantes de calle. ¿Usted, Sebastián? 17.000. Oscar, ¿cuántos habitantes de calle tiene Bogotá? 25.000. Ustedes que acaban de llegar a Bogotá, porque tanto usted que viene de Barranquilla como Jennifer que viene de Cartagena, cuando han venido a Bogotá, ¿se han llevado la impresión que tal vez hay más habitantes de calle que antes? Sí, Camila. Yo estuve en diciembre y se los comenté porque me pareció muy impactante el número de habitantes de calle que vi en diciembre. Camila, se los comenté porque además vi muchos niños y me sorprendió. No sé si es porque uno ya está deshabituado, pero sí me generó impacto. Pero hay sectores de la ciudad que uno queda impresionado. Sí. Lo que es la 30, de la parte del puente, del río, lo que está canalizado, la cantidad de gente que hay allí, es impresionante realmente lo que pasa con Bogotá. Una consulta, Camila. Dígame. Yo hace un par de años veía muchos venezolanos pidiendo dinero y en situación de calle. ¿Eso ha cambiado o quienes estamos viendo en la actualidad en situación de calle son más colombianos que venezolanos? Yo ya no veo tantos venezolanos. Yo he visto gente de las comunidades indígenas, sobre todo, y ahí con niños chiquitos y en distintas zonas turísticas de las ciudades donde es la prevalencia que yo he visto. Pero mire, para que no seamos las impresiones de lo que nosotros vemos, está con nosotros en la línea el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, porque ellos hicieron un censo de habitantes de calle del 2024 y ahí encontraron que efectivamente esa impresión que tienen ustedes cuando visitan Bogotá no está tan alejada de la realidad, porque aumentaron desde el 2017 en un 10% los habitantes de calle en la capital. Secretario Angulo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Un saludo a todos en la mesa. Bueno, ¿cuántos habitantes de calle, según el censo que ustedes hicieron el año pasado, hay en Bogotá? Bueno, nosotros en el resultado oficial, dato oficial que tenemos del censo, Camila, que lanzamos el viernes, nos da que en Bogotá hay en este momento 10.478 habitantes de calle. Y eso equivale al 10% más del censo anterior, que fue en el 2017. Un habitante de calle, cuando ustedes hacen la definición, quiero empezar por lo más básico. ¿La definición de un habitante de calle es cuál? Buena pregunta. Yo creo que a veces nos confundimos y por eso hay percepción de que hay muchos más. Nosotros estamos utilizando una definición y es una persona que cae dentro del operativo de abordaje del censo en la calle y que nos dice que ha dormido en la calle al menos una vez en los últimos 6 meses. ¿Sí? Ahí nosotros lo definimos como habitante de calle. Obviamente mientras hacemos el operativo estamos en la calle, entonces también la definición está mediada por encontrar a la persona en la calle en el operativo. Y ustedes tienen las razones por las cuales del 2017 al 2024 aumentó en un 10%, que a mí me parece una barbaridad, el número de habitantes de calle en Bogotá. ¿A qué se debe? Sí. Digamos que hay varias cosas. Por un lado está la pandemia, claramente está entre ese periodo. Hay también un aumento del habitante de calle de otro país, lo que ustedes estaban hablando ahora. El 10% son extranjeros, en su gran mayoría de Venezuela, y el 25% son de otros municipios. Entonces, hay un primer factor, que es la pandemia, hay un segundo factor, que son las migraciones, y hay un tercer factor, Camila, que es la violencia en el contexto familiar. Aquí hay un hallazgo muy importante, y es que el factor asociado más importante para la habitabilidad en calle hoy es la violencia en el contexto familiar. Incluso está por encima del consumo de sustancias psicoactivas. Eso cambió con respecto al censo pasado. Secretario Angulo, le pregunto yo por la niñez. Le decía yo a Camila que en diciembre vine y vi mucho habitante de calle, que me generó mucho impacto el tema de los niños en la calle. Vi a uno, especialmente que tenía unos 5 años, 11 de la noche, se le notaba que estaba cansado, se tira en un muro a dormir mientras su mamá estaba vendiendo chicles o algo así. ¿Cuál es la población infantil que vive en la calle? ¿Cuáles son estas condiciones? Ellos no son habitantes de calle, lo que ustedes vieron es población que está en una situación de extrema exclusión, pero que están en un contexto de actividades de mendicidad, ¿sí? En este caso, la mayoría de la población que ustedes han mencionado, pues ahorita que los estaba escuchando, probablemente se trata de población perteneciente a grupo étnico
en actividades de mendicidad. Ellos no son propiamente habitantes de calle. Por un lado, si son de la comunidad en Vera, pues están viviendo en los asentamientos. Ellos no eran en Vera. Yo de hecho les sentí el acento venezolano, pero ¿cómo así? Si ellos viven en la calle, ¿no son considerados habitantes de calle? No entendí. No, porque digamos que la mayoría, aquí hay una población en exclusión extrema en Bogotá que tiene distintas tipologías. El que duerme en la calle o vive en la calle esporádicamente. Hay otros que viven en inquilinatos tipo pagadiario. La mayoría de los extranjeros que ustedes están viendo en contextos de mendicidad es población que duerme en inquilinatos tipo pagadiario. Nosotros encontramos solamente 18 menores de edad en el censo. Sí, obviamente es grave que haya menores de edad viviendo en la calle, pero antes había miles. O sea, el concepto del habitante de calle niño prácticamente ya no existe en Bogotá, ¿cierto? El ICF y el IDIPRON acabaron con esto. La institucionalidad de Bogotá también ha acabado con esto. Tenemos unos casos muy aislados que encontramos por el Parque Tercer Milenio y por algunas zonas en donde había grandes concentraciones de habitantes de calle, pero fueron 18 casos de niños y niñas en la definición de habitabilidad en calle. Lo que ustedes dicen también es muy grave y nosotros hemos hecho operativos para esta población en contextos de mendicidad y visitando inquilinatos tipo pagadiario. Ya los empezamos a hacer desde el año pasado en Mártires, Santa Fe y Candelaria. Secretario Angulo, usted nos está explicando muy bien las definiciones. Hay una definición que yo le quisiera preguntar, porque por ejemplo en Medellín también ha aumentado dramáticamente la cantidad de habitantes de calle. Por ejemplo, el cálculo de Corpocentro el año pasado era de 8.000 habitantes de calle, pero la alcaldía de Medellín dice que en 2024 se atendieron a 5.709 personas. ¿Cuál es la diferencia entre personas atendidas y las personas que o ustedes hacen o los censos se hacen a través de las personas atendidas? Me explico en mi pregunta, o sea, una cosa es cuántos habitantes de calle hay y cuántos son atendidos. ¿Se maneja esa diferencia? Sí, total, digamos, también muy buena pregunta. O sea, uno puede aproximarse a los habitantes de calle por la población atendida, pero no va a obtener un censo, porque no el 100% de los habitantes de calle no van a los servicios distritales. Nosotros lo que hicimos fue un censo, ¿sí? Nosotros manejamos un dato registro administrativo de cuántos visitan nuestros servicios y todo esto, pero lo que hicimos el año pasado para arrancar nuestra estrategia es romper la invisibilidad estadística. La población excluida en Colombia y en Bogotá arranca, digamos, esa exclusión extrema porque no las vemos y no las contamos. Arrancamos un censo que se hizo en 15 días, una operación estadística muy compleja que se hizo en 3 turnos, 24 horas, 15 días, un operativo que cubre la ciudad. Entonces yo te puedo contestar que es un dato censal. El caso de Bogotá es un dato censal, ¿sí? 10.478. En adelante nosotros cruzamos eso con registro administrativo y vamos a tener una base de datos completa que vamos a ir enriqueciendo con los habitantes de calle que van llegando después del censo y que obtenemos vía registro administrativo. Pero este dato, nosotros damos la tranquilidad de que es un dato de una operación estadística censal que incluso lo hicimos nosotros en el distrito y estamos en camino de certificarla por el DANE como estadística oficial. Entendido eso, secretario Angulo, le quisiera preguntar sobre la atención. Esa atención que ustedes prestan, que ofrece esa oferta institucional, ¿tiene algún condicionamiento al habitante de calle? Es decir, por ejemplo, ¿los atendemos mientras ustedes no se estén drogando? ¿Los atendemos mientras ustedes, o es una atención continua al margen de cuál sea la conducta del habitante de calle? Sí, tenemos varios servicios. O sea, lo primero es que tenemos un equipo en la calle, ¿cierto? Abordaje territorial que tiene cerca de 300 personas. Este equipo está permanentemente abordando al habitante de calle, persuadiéndolo, invitándolo a nuestros servicios, ¿sí? Nosotros no tenemos como integración social ninguna función policiva. Tenemos un equipo que protege, persuade e invita al habitante de calle a los servicios. Y ahí tenemos una escala como de servicios que arrancan con el autocuidado, que es un servicio en donde ellos simplemente van a ducharse y obtienen un refrigerio, ¿cierto? Y no se quedan a dormir. Ahí hacemos una primera aproximación, estrechamos los primeros lazos de confianza. Después viene otro servicio que se llama hogar de paso, donde el habitante de calle ya se queda a dormir.
Claramente no pueden consumir drogas dentro de nuestros servicios, eso es una condición, por eso la decisión de ellos no es fácil, ¿cierto?, de dar el paso y entrar a nuestros servicios. Y ahí lo que empieza, y como yo se lo explico a mucha gente, es el distrito empieza a tratar de generar una rutina, ¿sí? Una rutina virtuosa en algún sentido para el habitante de calle, por el complemento nutricional, las comidas, talleres de inclusión social, atención psicosocial, talleres de inclusión productiva. Ellos van entrando en esta tónica, entran y salen del hogar de paso porque ellos se quedan a dormir ahí 3 días, 4 días. Y tenemos otro servicio que ya se llama comunidad de vida, que es donde se interna el habitante de calle, que es lo que comúnmente llamaríamos un centro de rehabilitación, que puede durar entre 12 meses y 15 meses, tampoco se puede consumir y ya tiene como unas características más terapéuticas del abandono del consumo de sustancias psicoactivas y de la búsqueda de alternativas de inclusión productiva. Entonces tenemos es como una escala. También tenemos otros servicios dirigidos a personas mayores que son de alta dependencia médica o sociosanitarios, pero básicamente es eso. Secretario, ustedes han hecho una especificación muy importante en la vulnerabilidad de las personas que están en estos pagadiarios conocidos especialmente en Mártires, Candelaria y Santa Fe. Ellos, al no tener una vivienda propia, ¿cómo pueden, más bien un espacio fijo de habitabilidad, cómo pueden presentarse ante esos programas? ¿Hay algo que se esté haciendo de pronto para caracterizarlos o para que haya información permanente de dónde están y a dónde llevarles a ellos los servicios del distrito? Sí, muy bien. Esta población que habita en pagadiarios ya forma parte de otro operativo, ¿cierto?, distinto al de habitante de calle. Nosotros partimos de una premisa, y es que un derrotero en nuestro plan de desarrollo es erradicar las formas extremas de exclusión. Ahí es donde tenemos habitantes de calle y hogares que viven en pagadiarios, ¿sí? Los hogares que viven en pagadiarios tenían una particularidad, y es que son invisibles, están por fuera del radar de la política social, no aparecen en el CISBEN, no aparecen en las encuestas del DANE, no aparecen en ninguno de las bases estadísticas de focalización. Arrancamos por focalizar esa población. Nos metimos en un operativo con varias entidades y focalizamos a los hogares que viven en esos inquilinatos tipo pagadiarios. Es una residencia no habitual, es itinerante. Nosotros lo que hicimos fue crear el instrumento y empezar a tender puentes con la política social. Por ejemplo, nos llevamos 190 niños para nuestros centros AMAR. Esta semana vamos a sacar una noticia, ¿sí?, sobre el acceso de esta población a las transferencias monetarias. Ese es un hito en Bogotá. Ellos estaban simplemente borrados de las listas y ya van a empezar a incorporarse a la política social de la ciudad. Secretario, le pregunto sobre los números en cuanto a la comunidad de venezolanos que se encuentran en situación de calle. De lo que ustedes tienen registro o de lo que recibieron de la anterior administración a esta administración, ¿ha habido un descenso? Nosotros no encontramos niños en habitabilidad en calle. La mayoría de los niños, donde sí los encontramos, fue en los inquilinatos tipo pagadiario. Ahí sí encontramos que la mitad de la población eran niños. Y lo que nosotros hicimos fue una estrategia para llevarnos a los niños, invitar a estos niños de hogares de migrantes venezolanos a los servicios Centro AMAR de nosotros y de ahí direccionarlos a jardines y a colegios. Creo que nosotros no tenemos una señal de que se hayan aumentado notablemente en los últimos años. Sí, en el incremento en habitantes de calle migrantes. Es la primera vez que hacemos el censo de inquilinatos, entonces no tenemos como una estadística que en la época reciente, distintas a las olas migratorias que ya conocemos, hayamos aumentado esta población. Qué importante este censo que ustedes están presentando para saber la realidad de lo que pasa con los habitantes de calle, que muchas veces son invisibilizados dentro de la sociedad. Yo tengo una última pregunta para usted, secretario, agradeciéndole su tiempo, y es: ¿qué es lo que hace que una persona termine siendo habitante de calle? Porque creo que hay múltiples factores, no solamente el tema de la pobreza, es uno de los factores que indudablemente influye, pero ¿cuáles son los principales factores para que una persona termine viviendo en la calle? Buena pregunta. Yo creo que primero hay un detonante, ¿cierto? Mire que hay una cosa que he aprendido yo desde que estoy acá, Camila, y es: a la calle no se llega por una crisis económica, ¿sí? Como que alguien que se quiebre y tenga un problema económico termine en la calle, es muy raro que eso ocurra. El detonante es otro.
Entonces, primero hay un detonante que puede ser el consumo de sustancias psicoactivas o la violencia en el contexto familiar. Lo que nos dice el censo es que la violencia en el contexto familiar es el detonante más frecuente. Después viene un proceso de exclusión de esa persona cuando empieza a consumir sustancias psicoactivas, y es exclusión de oportunidades económicas, exclusión de oportunidades sociales, sale del colegio, o por ejemplo, una que es muy difícil, de la participación en comunidad, ¿sí? Pues la persona empieza a excluirse de todas estas esferas. ¿Sí? Noten que eso no ocurre con la población pobre extrema. Hay mucha población pobre extrema que sigue en un tejido social en su barrio, que sigue con redes familiares. El habitante de calle o el que va en camino a hacerlo empieza a salir de todo esto. Después pierde su residencia habitual, es decir, ya no tiene una casa o un techo en el que vive al menos 6 meses durante el año. Una vez pierde su residencia habitual, empieza a visitar la calle, empieza a oscilar entre la calle y el pagadiario, ¿cierto? Y en la calle ya entonces está en una situación de exclusión extrema. Pero entonces uno se hace la pregunta también a la inversa: ¿qué hacer para salir? Tiene que haber unas ventanas de inclusión social, de inclusión productiva, del tratamiento para recuperarse el consumo de sustancias psicoactivas. Pero una cosa que yo he insistido mucho es que se le reconozca al habitante de calle su condición de ciudadano. Su exclusión es tan extrema que estamos acostumbrados a compararlo con la basura, con los escombros, con el mundo de los problemas de Bogotá, y nos olvidamos que es un ciudadano, ¿sí? Entonces, a menudo se dice, en los canales de la avenida hay un problema de basuras, de roedores y de habitantes de calle. El habitante de calle lo hemos puesto en el cuadrante de los problemas. Tenemos que sacarlo de ahí. Es una población y es un ciudadano que tiene derechos y tiene deberes en Bogotá. Entonces, eso es como lo que ocurre, y para sacarlo, digamos, tenemos que hacer un pacto ciudadano entre todos. Pues secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, gracias por atendernos y por darnos detalles de esa interesante encuesta o este censo que dieron a conocer ustedes ayer sobre los habitantes de calle en Bogotá, que es importante que los bogotanos sepamos que esa población está ahí y cuáles son las características de esa población para ver cómo la podemos integrar al resto de la ciudad. Mil gracias, secretario, por estar con nosotros, y una feliz tarde para usted. Muchas gracias, Camila, y a todos por el interés. Y con el secretario